Vamos a desarrollar el anticipo de los títulos. En el Senado de la Nación se preparan para aprobar el presupuesto nacional, que ya tiene media sanción de diputados. En principio habría acuerdo y el tema lo analiza y lo comenta Claudio Jacqueline. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Bien? Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien. Bueno, avanza, ya hay dictamen. Bueno, claramente hoy es un día muy importante para los presupuestos, porque tanto es el de la Nación como el del gobierno bonaerense, que se presentó hoy también. Sí. En el presupuesto nacional prácticamente está cerrado. ¿Qué quiere decir cerrado? Está cerrado para que salga como se aprobó en diputados, es decir, que no tenga modificaciones el presupuesto en sí mismo y que no tenga que volver a diputados. Es decir, la semana próxima aprueban el presupuesto en el Senado, si todo está como está hasta ahora, y según se comprometió hoy Pichetto, jefe del bloque del justicialismo federal, y que eso permitiría que cuando llegue el G20, el gobierno, que es lo que quiere, mostrar que tiene presupuesto y que es un presupuesto que da déficit cero. Sí, hasta acá. La realidad, ¿cuál es? Que en buena parte, tanto el presupuesto nacional como el presupuesto provincial son muy provisionales. Casi te diría, es un buen boceto. ¿Es el definitivo? ¿Es lo que va a pasar? ¿Cómo se van a administrar los gastos y de dónde van a salir los recursos? De ninguna manera. Olvidémonos de que este presupuesto que se aprueba ahora es lo que nos va a dar la foto. Tanto es así que hoy una de las cosas que se acordó es que van a ir por afuera algunas leyes que van a alterar los gastos y que van a alterar algunas normas impositivas, bienes personales por caso. Pero además, a esto hay que sumarle que el gobierno nacional, que de alguna manera le dio un costo extra a la provincia de Buenos Aires que ronda los 30.000 millones en términos nominales de lo que debía recibir. ¿Por qué? Porque le transfirió subsidios por 25.000 millones a la provincia y no le actualizó el fondo del conurbano, con lo cual en total ronda los 30 y pico de mil millones extras que tiene que hacer frente en la provincia. ¿Va a hacer frente a todo eso? No, Juan. ¿Y entonces? Van a transferirle. Probablemente haya una posibilidad, es un bono. La otra que es seguro es que va a haber obras que se va a hacer cargo la Nación en la provincia. Lo cierto es que la provincia hoy presentó un presupuesto que es bastante equilibrado, que tiene un déficit de 40.000 millones, que es exactamente de lo que estamos hablando, lo que le está faltando más o menos, pero que está ahí, y que busca endeudarse por exactamente el monto de los vencimientos que tiene. ¿Qué tiene ese presupuesto? Tiene algunas cosas que son interesantes de ver para los bonaerenses porque es lo más reciente. El del Nación hablamos ya bastante y se sabe bastante. Más allá de estos dibujos que van a ocurrir de acá hasta la ejecución del presupuesto, tanto en el Congreso como por vía administrativa de parte de la Nación. En el presupuesto provincial, ¿qué hay? Hay un aumento del inmobiliario y del inmobiliario rural. ¿Sí? Del impuesto inmobiliario, Cosa que el campo ya venía quejándose y los habitantes de la ciudad también. En los habitantes de la ciudad, ¿qué te dicen? El aumento va a ser de entre 66 y 100 pesos promedio. Como sabemos, entre vos y yo, si tenemos 10 pesos, lo más probable es que vos tengas los 10 y yo tenga 0. Entonces, no tenemos 5 cada uno. Bueno, en los impuestos. En los impuestos pasa más o menos lo mismo. Ahora, el promedio calculado es que van a tener un aumento mensual de entre 66 y 100 pesos por el aumento del inmobiliario. En el plano de lo económico, de la producción, que es donde empiezan... Pero discúlpame, pero Vidal no habla de un aumento del 38%. Correcto. ¿Y ese 38% en el promedio, 60 pesos, 80 en el promedio pesos? Le da eso. Por eso te insisto. Claro. Por eso te insisto. Pero hay uno que va a pagar 50.000 y otro Pero por 0. supuesto, Juan, esto es lo que sabemos. Por eso te digo. Está bien, está bien. Vos te llevas los 10. O sea, con 10 pesos me daba el ejemplo, me daba suave. No, lo que pasa es que lo que te dije antes. En los 10 pesos, vos te llevas los 10, yo me quedo con 0, pero entre los dos en los números hacemos el promedio y tenemos 5 cada uno. Esto es lo que va a pasar. En el plano de la producción, ¿qué dice la provincia?
no se va a quejar el campo porque lo que se baja de la tasa de ingresos brutos por la aplicación del pacto fiscal firmado el año pasado, se va a compensar. Van a quedar un descalce de unos 300 millones. Son 2.800 contra 2.500 que hay de descalce entre lo que entra y lo que tienen que pagar. Pero eso es de la nación que va a la provincia. No, eso es la provincia. Acá estamos hablando de la provincia. Bueno. Es decir, a la provincia, a los productores rurales le incrementan el inmobiliario rural, pero le bajan ingresos brutos. Con lo cual, esa ecuación tiene un descalce de unos 300 millones de pesos, que es, cuando se prorratea, bastante poco. ¿Dónde está el punto de conflicto para que se apruebe ese presupuesto? Que según el gobierno de la provincia, según el gobierno de Vidal, va a tener aprobación para lo que es el presupuesto estrictamente, para lo cual necesita que mitad más uno de los votos. Pero hay una parte, es decir, la aprobación en general de la ley. Cuando empezás a la aprobación en particular tenés un problema. Es el endeudamiento, los 68.000 millones de pesos que necesita de un endeudamiento ser aprobado para poder endeudarse la provincia. Ahí necesita 2/3. Y ahí es donde particularmente Sergio Massa va a hacer valer a sus diputados y senadores provinciales. ¿Qué dicen hoy? Bueno, tenemos que ver, recién acaba de entrar, vamos a ver, tienen un problema. La división que tuvo el bloque a nivel nacional del masismo los complica porque son todos referentes de la provincia de Buenos Aires, empezando por Felipe Solá, y cuanto más cerca estén del oficialismo, más por izquierda lo va a correr ese sector a Massa. Con lo cual Massa va a hacer equilibrio y yo te diría, hoy, si hablas con los dos lados, ¿qué te dicen? Más o menos los dos tienen claro dónde pueden negociar y correr fondos de un lado al otro, sobre todo para que no afecte a los municipios a los que le van a transferir el 10% de los subsidios que le transfiere la Nación a la provincia, el 10% se lo transfiere la provincia a los municipios. De eso y de lo que es el fondo de educación, el fondo para la educación, básicamente para obras, ese fondo también tiene muchas alícuotas que se van a negociar. ¿Y qué va a defender Massa? A los municipios donde tiene alguna representación, alguna posibilidad. ¿Por qué? Porque empieza a jugar el año electoral y la provincia empiezan todos estos actores a ver cómo se posicionan en su lugar. Y si tenés tiempo y te querés, te cuento algo que pasó hoy en la Casa Rosada que tiene mucho que ver con el presupuesto y con el futuro de la provincia. Claro, pero antes te quería hacer esta consulta, porque el mecanismo es el mismo de siempre. Digamos, le dan algo a las provincias a cambio de que se apruebe, de que le den los votos. Esto es más viejo que la Constitución. La necesidad de hacer acuerdos cuando vos no tenés mayoría. Pero no es justo en términos de lo que gasta cada uno y lo que recibe. El problema que tiene la provincia de Buenos Aires es que, vuelvo a lo que te dije antes, está descompensada en cuanto a lo que aporta al Tesoro Nacional y lo que recibe por la coparticipación. De alguna manera eso se iba a compensar con el fondo del conurbano, que debía actualizarse por inflación y no se actualiza, con lo cual ahí tenés entre 15 y 19.000 millones de pesos, que era lo que la Nación iba a darles y no se los va a dar. Pero se los va a dar, porque se los va a dar en obra, pero lo que pasa es que a los efectos de mostrarle a las provincias que los distritos que más apoyan el ajuste que tiene que hacer la Nación para llegar al déficit cero, van a ser los propios. Claro, yo lo que te quería plantear es que es el mecanismo histórico de siempre, en donde no se pone, digamos, a consideración lo que hace cada provincia. Por ejemplo, en Estados Unidos, que me acuerdo ahora, si los de California gastan mal la plata, los de Nueva York no le pagan lo que le falta. Es problema lo de California, si la gastaron mal. Lo que pasa es que vos tenés acá una doble pero acá unos salvan a otros sin importar si realmente cuidaron la plata del contribuyente. Bueno, de alguna manera, lo que empezaba a hacerse, hay que decirlo, es que hay de alguna manera algunas herramientas en las que el gobierno nacional tiene y no está permitiendo que se excedan en el pacto de responsabilidad fiscal. Y eso fue muy relevante porque eso hace que algunas cosas no puedan hacerse gratuitamente. A la larga, después sabes que llegan los indultos. Pero bueno, lo cierto es que empezó un proceso en la Casa de Gobierno, desde el gobierno nacional hacia las provincias, de control de la responsabilidad del gasto fiscal. Entonces eso tiene una pata que es importante. Bueno, y me ibas a decir lo que están evaluando en la Casa Rosada. Casa Rosada hoy
Hoy hubo reunión de lo que es la mesa política, la mesa gabinete ampliado, etcétera, como le quieras llamar. Es la mesa que es un poquito más que la mesa de luz y que es un poquito menos que una mesa política y que vendría a ser casi como una mesa ratona de café. Sí. Bueno, hoy estuvieron en la Casa Rosada y el tema de hoy, las reuniones anteriores, se vino hablando de perspectiva de elección 2019 en algunos distritos, particularmente en Nación. Hoy le tocó el turno a provincia y empezaron a evaluar, para que veas, que con un poquito de paz cambiaria ya empieza a funcionar la maquinaria electoral del gobierno y a pensar en elecciones. Por eso el presupuesto de la provincia también está muy mirado en términos de elecciones. Y a quiénes le van a dar y a quiénes le van a sacar y quiénes van a tener. Y en eso hubo una presentación de Federico Salvay, el jefe de gabinete de María Eugenia Vidal, evaluando distrito por distrito cuáles son las chances y la situación para las elecciones de 2019. Es decir, ya están viendo, orejeando las cartas para ver quiénes pueden ser. Y de hecho, ya evaluaron los distritos que sueñan. Digo, parece una cosa de locos si pensamos que hace un mes mirábamos el dólar subir por el ascensor, caer los salarios por el hueco del ascensor y todos aterrados mirando lo que pasaba. Pero hoy lo que están ya evaluando es el escenario electoral y ya están pensando en que hay por lo menos 4 distritos del conurbano en los que se ilusionan con sacarle al peronismo. Bueno, gracias, Claudio. Lo dejamos ahí. De nada, Juan. Gracias.